Una hora. Solo 60 minutos. Ese fue el tiempo que, según una declaración que estremeció al mundo, podría bastar para borrar a un país entero del mapa. No es una escena de una película de ciencia ficción ni una exageración sacada de un videojuego de guerra. Es una frase real, pronunciada frente a cámaras por uno de los líderes más poderosos del planeta. Y desde ese momento, el mundo empezó a hacerse una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar realmente el poder militar moderno? Cuando un presidente habla de guerra, cada palabra importa. Los diplomáticos analizan cada frase. Los gobiernos aliados escuchan con atención. Los rivales toman nota. Pero esta vez no hubo ambigüedad, ni frases cuidadosamente medidas para evitar conflictos. Lo que se escuchó fue directo, crudo y fácil de entender para cualquiera. La afirmación fue simple, pero escalofriante. Estados Unidos podría destruir completamente a Irán en una hora. Para muchos, al principio sonó como una típica declaración política, el tipo de comentario fuerte que a veces se usa para presionar a otro país en medio de tensiones internacionales. Pero cuanto más se analiza la frase, más inquietante se vuelve la realidad detrás de ella, porque la pregunta clave no es solo por qué se dijo, sino si realmente es posible. Y aquí es donde la conversación cambia completamente, porque la respuesta, desde un punto de vista puramente técnico y militar, es que sí existe la capacidad para causar una devastación masiva en muy poco tiempo. Para entender esto, hay que mirar primero el arsenal nuclear moderno. Estados Unidos posee uno de los sistemas militares más avanzados del planeta. Parte de ese sistema incluye submarinos nucleares que navegan silenciosamente por los océanos del mundo. Estos submarinos no son barcos comunes, son plataformas de lanzamiento que pueden disparar misiles capaces de viajar miles de kilómetros en cuestión de minutos. Un solo submarino de la clase Ohio, por ejemplo, puede transportar alrededor de 20 misiles balísticos Trident, y cada uno de esos misiles no lleva una sola ojiva nuclear. Puede llevar varias. Eso significa que un solo submarino puede lanzar decenas de explosiones nucleares independientes contra distintos objetivos. Para entender el impacto de eso, vale la pena recordar un momento histórico que marcó al mundo para siempre: Hiroshima. La bomba lanzada sobre Hiroshima en 1945 tenía una potencia de aproximadamente 15 kilotones. Aquella explosión destruyó gran parte de la ciudad y causó decenas de miles de muertes en cuestión de segundos. Hoy, muchas de las ojivas modernas tienen una potencia que puede superar varias veces esa cifra. En otras palabras, la tecnología militar ha avanzado tanto que la capacidad destructiva de una sola plataforma militar moderna supera ampliamente la de las armas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí hay algo importante que muchas veces se pasa por alto. Las armas nucleares no solo destruyen en el momento de la explosión, también dejan consecuencias que duran décadas. Cuando una detonación nuclear ocurre, no solo produce una onda expansiva gigantesca, también genera radiación que puede contaminar el suelo, el agua y el aire durante generaciones. Hay lugares en el mundo donde esto todavía es visible hoy. Durante los años 50, Estados Unidos realizó pruebas nucleares en algunas islas del Pacífico. En ciertas zonas de las Islas Marshall, décadas después, todavía existen áreas donde la radiación sigue siendo peligrosa para la vida humana. Eso significa que cuando alguien usa la palabra inhabitable, no está hablando solo de destrucción inmediata, está hablando de un territorio que podría quedar contaminado durante años o incluso décadas. Ese tipo de escenario no es solo militar, es humanitario, ambiental y global. Por eso, cuando una amenaza nuclear se menciona públicamente, no solo la escucha el país al que va dirigida, la escucha todo el planeta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuestión de minutos después de esa declaración, analistas en distintos países comenzaron a estudiar cada palabra. En Beijing, expertos en estrategia internacional comenzaron a evaluar qué implicaba ese mensaje, no solo para Irán, sino para el sistema global de seguridad.
En Moscú, los estrategas observaron el comentario desde otra perspectiva, el impacto político que podría tener en la percepción mundial del poder estadounidense. En capitales de Medio Oriente y Asia, gobiernos enteros comenzaron a discutir lo mismo. ¿Qué significa esto para nosotros? Porque cuando una superpotencia habla de usar su capacidad nuclear de forma tan directa, el mensaje se extiende mucho más allá del país al que se menciona. Las amenazas de este tipo pueden tener efectos inesperados, a veces no generan miedo, a veces generan exactamente lo contrario. Históricamente, cuando un país siente que su supervivencia está en riesgo, su reacción puede ser acelerar el desarrollo de sus propias armas. Y aquí aparece uno de los debates más importantes de la política internacional moderna, la disuasión nuclear. La lógica detrás de este concepto es simple, aunque inquietante. Un país con armas nucleares es mucho más difícil de atacar, porque cualquier agresión podría provocar una respuesta igual o mayor. Durante décadas, esta lógica fue uno de los factores que mantuvo la llamada Guerra Fría. Las superpotencias sabían que un ataque nuclear significaría destrucción mutua, pero cuando un líder habla públicamente sobre la posibilidad de destruir a otro país en una hora, esa conversación vuelve al centro del escenario mundial, y muchos expertos creen que ese tipo de declaraciones puede tener un efecto contrario al que se busca. En lugar de frenar la proliferación nuclear, podría convencer a algunos países de que necesitan esas armas para sobrevivir, porque si un país cree que su existencia podría ser eliminada en cuestión de minutos, la tentación de buscar una defensa nuclear se vuelve mucho más fuerte. Y esto nos lleva a una pregunta que todavía está resonando en las capitales del mundo. Si la amenaza nuclear vuelve a aparecer en el discurso político internacional, ¿qué pasará con el equilibrio global que ha mantenido al planeta relativamente estable durante décadas? Porque lo que ocurrió con esas 6 frases no fue solo una declaración política, fue un recordatorio brutal del poder que existe en el mundo moderno y también del peligro que representa. Pero lo más impactante de toda esta historia no es solo la amenaza en sí, es cómo reaccionaron otros países y por qué algunos líderes podrían estar viendo esta situación como una confirmación de sus propias estrategias. Y cuando analizamos quién está observando todo esto con más atención, aparece un nombre que cambia completamente el contexto de la historia: Corea del Norte. Cuando una superpotencia habla de destruir a otro país en una hora, el impacto no se limita al país al que va dirigida la amenaza. En realidad, el verdadero efecto se extiende mucho más lejos. Líderes generales y analistas en todo el planeta comienzan a preguntarse lo mismo. ¿Qué significa esto para nosotros? Y hay un país que probablemente escuchó esas palabras con más atención que nadie: Corea del Norte. Durante décadas, el gobierno norcoreano ha construido toda su estrategia de supervivencia alrededor de una idea muy clara: el mundo es peligroso, y solo un arma extremadamente poderosa puede evitar que un enemigo intente cambiar su gobierno por la fuerza. Para entender por qué Corea del Norte piensa así, hay que mirar la historia reciente. En 2003, Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak. El gobierno de Saddam Hussein cayó rápidamente. Saddam había tenido programas de armas en el pasado, pero en ese momento no poseía armas nucleares. Años después ocurrió algo parecido en Libia. Muammar Gaddafi había abandonado su programa nuclear años antes como parte de un acuerdo con potencias occidentales. Sin embargo, en 2011 su gobierno también cayó después de una intervención militar internacional. Para muchos analistas occidentales, estos dos eventos fueron situaciones completamente distintas. Pero desde la perspectiva de Corea del Norte, el mensaje fue claro: los gobiernos que no tienen armas nucleares pueden ser derrocados. Los gobiernos que sí tienen armas nucleares son mucho más difíciles de atacar. Por eso el programa nuclear de Corea del Norte no nació como un proyecto ofensivo, nació como una estrategia de supervivencia.
Kim Jong-un y sus asesores creen que su arsenal nuclear funciona como una especie de seguro de vida para su gobierno, y cuando escuchan a un presidente extranjero hablar sobre la posibilidad de destruir a otro país en una hora, eso refuerza aún más su forma de pensar. Para ellos la conclusión es simple. Si un país no tiene un sistema de disuasión fuerte, podría convertirse en el próximo objetivo en cualquier momento. Ese es el tipo de razonamiento que preocupa a muchos expertos en seguridad internacional, porque el mundo ha pasado décadas tratando de limitar la expansión de armas nucleares. Existe un acuerdo internacional llamado Tratado de No Proliferación Nuclear. Este tratado intenta evitar que más países desarrollen este tipo de armas. La idea es sencilla. Mientras menos países tengan armas nucleares, menor es el riesgo de una guerra nuclear. Pero ese sistema funciona solo si los países creen que su seguridad está garantizada sin necesidad de desarrollar sus propias bombas. Si esa confianza desaparece, el tratado pierde fuerza. Y eso nos lleva a otra pregunta clave. ¿Cómo reaccionan otros países cuando escuchan una amenaza tan directa? En muchos casos, comienzan a revisar su propia seguridad. No se trata necesariamente de construir armas nucleares inmediatamente, pero sí de empezar debates políticos que antes parecían imposibles. Por ejemplo, algunos países como Japón y Corea del Sur han dependido durante décadas de la protección militar estadounidense. Esta protección incluye lo que se conoce como el paraguas nuclear. Significa que si un enemigo atacara a uno de esos países, Estados Unidos respondería con todo su poder militar, incluyendo armas nucleares si fuera necesario. Esa garantía ha sido una de las razones principales por las que estos países no han desarrollado sus propias armas nucleares. Pero cuando el líder de ese mismo país habla públicamente sobre la destrucción total de otra nación, algunos políticos empiezan a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué tan estable es realmente ese sistema de protección? ¿Podría cambiar dependiendo del líder que esté en el poder? ¿Y qué pasaría si un día Estados Unidos decide actuar de forma diferente? Estas preguntas pueden parecer teóricas, pero en realidad tienen consecuencias reales, porque cuando un país empieza a dudar de las garantías de seguridad de otro, una de las opciones que aparece en la mesa es desarrollar su propia defensa nuclear, y eso cambiaría completamente el equilibrio mundial. Pero mientras algunos países reaccionan con preocupación, otros ven algo muy diferente en todo esto. Para algunos líderes rivales de Estados Unidos, estas declaraciones pueden convertirse en una herramienta política extremadamente poderosa. Uno de los ejemplos más claros es Rusia. Durante años, el gobierno ruso ha intentado convencer a muchos países de que el poder estadounidense es impredecible y que el sistema internacional dominado por Washington no siempre respeta las mismas reglas que exige a otros. En foros internacionales, en medios de comunicación y en campañas diplomáticas, Moscú ha repetido ese mensaje muchas veces. Por eso, cuando un líder estadounidense habla abiertamente sobre la posibilidad de destruir a otro país con armas nucleares, ese mensaje se convierte en una oportunidad propagandística. Un simple video de esa declaración puede circular por redes sociales, canales de televisión y debates políticos durante años. No se necesitan argumentos complicados, solo mostrar el clip y dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Eso puede influir especialmente en países que ya tienen una relación complicada con las potencias occidentales. Países en África, Asia o América Latina que históricamente han sido escépticos del liderazgo estadounidense, podrían ver ese tipo de declaraciones como una confirmación de sus preocupaciones. En otras palabras, una sola frase puede tener consecuencias diplomáticas durante mucho tiempo, pero hay otro grupo de países que también escuchó esas palabras con mucha atención, los aliados de Estados Unidos, países que durante décadas han confiado en la estabilidad de la política exterior estadounidense para construir su propia seguridad. Alemania, Japón, Australia, Corea del Sur, Polonia, los países bálticos,
Todos ellos han basado gran parte de su estrategia de defensa en la idea de que Estados Unidos actúa de manera predecible y responsable cuando se trata de armas nucleares. La doctrina nuclear moderna siempre ha tratado de mantener una idea muy clara. Las armas nucleares existen, pero su uso debe ser considerado el último recurso imaginable. Por eso, históricamente, los líderes nucleares han sido extremadamente cuidadosos al hablar sobre ellas. El objetivo era mantener un tabú, una especie de regla no escrita que decía que las armas nucleares no son herramientas normales de guerra, son algo diferente, algo que solo existe para evitar conflictos, no para iniciarlos. Ese tabú ha sido una de las razones por las que el mundo ha evitado otra guerra nuclear durante más de 70 años. Pero cuando ese lenguaje cambia, incluso un poco, el impacto puede sentirse en todo el sistema internacional, y eso nos lleva a la parte más delicada de esta historia, porque las palabras de un líder no solo afectan la política del momento, también pueden cambiar la forma en que futuras generaciones de líderes piensan sobre el poder, la guerra y la supervivencia. Y si ese cambio ocurre lentamente, podría abrir la puerta a un mundo mucho más inestable. Pero todavía hay un elemento más en esta historia que casi nadie esperaba. Un factor que podría tener consecuencias mucho más profundas que la propia amenaza inicial. Se trata de algo invisible, pero extremadamente poderoso. Una regla no escrita que ha mantenido al mundo relativamente seguro durante generaciones, y que ahora, según algunos expertos, podría estar empezando a romperse. Ese concepto tiene un nombre: el tabú nuclear.